Bueno, y esta diapositiva que les presento ahora es casi la diapositiva fundamental de todo el tema de oftalmología y es lo que nos llega normalmente a la consulta de médicos generales de oftalmología y es el diagnóstico diferencial del síndrome de ojo rojo doloroso. Nos tenemos que hacer una serie de preguntas que nos conducen al diagnóstico definitivo. Es un diagnóstico clínico por exclusión en dependencia de lo que vamos observando en el examen oftalmológico. Y lo primero que nos vamos a preguntar es si el ojo rojo duele o no duele. Un ojo rojo no doloroso es muy sugestivo de conjuntivitis aguda. Se caracteriza por una inyección ciliar y una pupila normal. La conjuntivitis aguda, la descarga o los fluidos van a ser en dependencia de la etiología, como ya les había dicho en los capítulos anteriores. Si es una conjuntivitis bacteriana va a predominar la secreción purulenta, si es una conjuntivitis aguda vírica va a predominar y la secreción mucopurulenta también, y en el caso de una conjuntivitis alérgica pues van a predominar las papilas y la secreción va a ser más bien serosa. Sin embargo, si el ojo rojo sí que duele, nos tenemos que preguntar una segunda pregunta, que es ¿cómo es la pupila? Si la pupila está en midriasis, o sea dilatada, y sobre todo si está en midriasis media y es una pupila arreactiva, pues tenemos que pensar en un glaucoma agudo de ángulo estrecho, que también se caracteriza por tener inyección ciliar o mixta. Sin embargo, si hay miosis, pues vamos a pasar a una tercera pregunta o vamos a hacer una tercera cosa, que es la tinción con fluoresceína. La fluoresceína es un pigmento que tiene se adhiere al colágeno y por tanto, si hay algún defecto epitelial se va a unir a la fibra del colágeno y con una luz azul cobalto va a brillar, va a emitir una luz verde fosforescente. Por tanto, si la tinción de fluoresceína es positiva, o sea, tiñe, pues vamos a estar en presencia de una queratitis, hay un defecto en el epitelio corneal, hay una inyección ciliar, pupila miótica, que es una pupila miótica reactiva, que puede ser resultado de una úlcera corneal, de una queratitis, y que puede estar acompañado de hipopión. Cuando hablamos de hipopión, ese no necesariamente es pus a nivel de la cámara anterior, es una especie de nivel hidroaéreo que generalmente son células de reacción, leucocitos inflamatorios que por gravedad se van a depositar a nivel del ángulo idiocorneal, pero con un nivel hidroaéreo en la cámara anterior. Sin embargo, si la tinción con fluoresceína es negativa, o sea, no hay alteraciones del epitelio corneal, ya tenemos que empezar a una uveitis anterior. Una uveitis anterior es un cuadro un poquito más serio. Se caracteriza también por inyección ciliar, por una pupila miótica, también es reactiva, puede haber o no hipopión y generalmente no se acompaña de alteraciones corneales, al menos no inicialmente. Y con esto damos un poco la introducción al tema de uveitis, que realmente a partir de ahora los temas que les voy a contar son temas de gran peso en oftalmología y temas muy rentables que con pocos conocimientos, con pocas técnicas para saber de qué manera hacer el diagnóstico diferencial, pues nos van a salvar muchas preguntas. Por lo tanto, yo creo que a partir de ahora tenemos que fijarnos la atención. Uveitis es un tema importante, es un tema que se pregunta bastante en el ENAR. Por tanto, vamos para las preguntas que son de oftalmología, que ya sabemos que son pocas, pero es un tema importante dentro del grupo de oftalmología. Vamos a hablar de la clasificación de la uveitis. Y para hablar de la clasificación de la uveitis, pues remitirnos un poco a la anatomía de la uvea. Ya sabemos que la uvea puede ser anterior o posterior, la uvea posterior va a ser la coroides, y por tanto, una inflamación de la uvea posterior va a ser una coroiditis, una uveitis posterior o coroiditis, y una inflamación de la uvea anterior, como comprende al cuerpo ciliar y al iris, pues una iridociclitis. De modo que hay uveitis anteriores o iridociclitis, como les decía, se van a ver afectadas las arterias ciliares anteriores y posteriores largas, y este es el cuadro que vemos como una uveitis anterior, y puede ser una uveitis posterior o coroiditis, incluso corioretinitis, y se afecta también la retina, que es la capa que está por delante de la coroides. Y aquí vemos una imagen de toxoplasmosis, que es es la coroiditis o la uveitis posterior más frecuente. Y existe panuveitis, es una uveitis que
afecta tanto el segmento anterior, al iris, al cuerpo ciliar, como a la coroides. Y ahora que ya sabemos que las uveitis pueden dividirse de tres maneras, en uveitis anteriores, en posteriores o en panuveitis, cuando afectan a las dos partes de la uvea, pues vamos a hablar de las uveitis anteriores. Las uveitis anteriores generalmente, su gran mayoría son de etiología idiopática, pero es verdad que en adultos jóvenes se asocia frecuentemente a la artritis crónica juvenil y en el adulto mayor a la espondilitis anquilopoyética o anquilosante, que es la unión más frecuente. Sin embargo, se ven en otras patologías reumatológicas. Los signos más importantes es la miosis, el síndrome ciliar y las sinequias, que pueden ser anteriores y posteriores, en dependencia de si ese iris inflamado se pega a la cara posterior de la córnea, el endotelio corneal sería una sinequia anterior, con el riesgo que hay de cierre del ángulo iridocorneal y que se provoque un glaucoma del tipo uveítico inflamatorio, o puede ser una sinequia posterior a la cara posterior del cristalino. La PIO puede estar de cualquier manera, o normal, o alta, o baja, y ya veremos cómo algunas entidades como la uveitis herpética clásicamente se acompañan de PIO o de presión intraocular alta. Lo que sí vamos a ver en las uveitis anteriores es un signo que se llama Tyndall, es una especie de polvillo que son células inflamatorias, leucocitos flotando en el humor acuoso de la cámara anterior, y que es como el polvo que vemos cuando atraviesa un rayo de luz, una puerta semiabierta. Ese es el polvo que va cayendo y es un signo de inflamación de la cámara anterior y de uveitis anterior, de iridociclitis. Esos leucocitos que están flotando ahí se pueden acumular a nivel del endotelio corneal y dar una especie de precipitados, que son precipitados retroqueráticos. Nos hablan de uveitis anteriores que ya se han resuelto cuando son precipitados retroqueráticos pigmentados, o blanquecinos, que ya hablan de que el proceso es agudo, que está ocurriendo en este momento. Y por otra parte, los síntomas, pues es un dolor que aumenta con los movimientos oculares externos, con los MOEs, un dolor que cuando palpamos aumenta en su intensidad y que con la acomodación, o sea, con el movimiento del cuerpo ciliar, como está inflamado, pues duele desde luego. ¿Vale? Las uveitis anteriores tienen formas clínicas de presentación, dos formas grandes y dos formas que se distinguen sobre todo por su gravedad. Las uveitis anteriores granulomatosas y las no granulomatosas. Y en este cuadro se ve bien la diferencia entre una y la otra. La granulomatosa es muy insidiosa, se prolonga un poco en el tiempo. La no granulomatosa es limitada. El dolor es escaso en la granulomatosa y muy elevado, un dolor importante en la no granulomatosa. Y los precipitados, estos acúmulos de leucocitos a nivel del endotelio corneal por caída de las células inflamatorias, van a ser en grasa de carnero, como unas manchas grasientas en el endotelio corneal, y van a ser pequeños, como un punteado en el caso de la no granulomatosa. Y la uveitis posterior, en la granulomatosa va a dar nódulos y en la no granulomatosa va a ser una inflamación difusa de la uvea. La uveitis anterior puede cursar con complicaciones, puede dematizarse la córnea por la inflamación, una alteración de la barrera endotelial, pues hace que la córnea se hinche de agua, se inflame y se vuelva opaca. Puede haber una catarata, un glaucoma secundario, como ya les había dicho, una afectación que de anterior se convierta en un posterior y hay una panuveitis, que se provoca un edema macular quístico secundario a la inflamación, y la queratopatía en banda, que va a ser una especie de, lo vemos en la segunda imagen arriba, que es una especie de acúmulo de material cálcico a nivel de la córnea y que da grandes limitaciones visuales.
La uveitis anterior, el tratamiento desde luego es etiológico, pero como sabemos, como ya les he dicho, que es idiopática en su gran mayoría, pues casi siempre el tratamiento va a ser más bien patogénico. Vamos a usar mucho antiinflamatorios, sobre todo corticoides inicialmente tópicos. Tratamiento sintomático, usamos midriáticos para dos cosas, para evitar que ese iris se sinequie anterior o posteriormente, porque si usamos midriáticos lo que hacemos es dilatar la pupila y hacer que se mueva y por tanto no se pega. Y usamos los midriáticos a modo de analgésico, porque esa contracción reactiva del esfínter iridiano pues da dolor, y de esta manera pues evitamos los síntomas. Y también usamos antihipertensivos si la presión intraocular está elevada, y aquí es muy importante, ya se lo había dicho en capítulos anteriores, que en un glaucoma de tipo uveítico de ninguna manera podemos dar prostaglandinas porque son proinflamatorias. La clasificación de las uveitis ya posteriores pues es un poco una clasificación etiológica. Vamos a ver que hay uveitis posteriores que son supurativas, agudas, con abundantes polimorfos nucleares, y el otro grupo sería las no supurativas o granulomatosas. Las supurativas, que dan una orientación hacia la patología infecciosa, pues son provocadas por bacterias u hongos, y generalmente hay un antecedente previo de cirugía ocular. Esa bacteria tiene que haber llegado a la uvea posterior de alguna manera, aunque puede ser de origen interno, por siembras a nivel uveal, como sucede generalmente en la Candida albicans, en los heroinómanos. Cuando se pinchan, los pacientes dependientes de la heroína, pues esos émbolos sépticos viajan a través del torrente sanguíneo y se depositan a nivel de la coroides, y ahí hay una siembra y da una uveitis posterior. Los cuadros clínicos pues característicos de la uveitis posterior son una panoftamitis, que ya no solo se afecta a la coroides, sino en general todo el globo ocular, incluso el continente del globo ocular, que es la órbita, y puede ser simplemente una endoftalmitis, que es lo más frecuente, desde luego. Y las uveitis no supurativas van a ser o granulomatosas, va a ser una inflamación de la uvea anterior y de la posterior, una panouveitis. La clínica del cuadro posterior, de las uveitis posteriores, pues los signos más frecuentes es que en el fondo de ojo hay opacidades blanquecinas en el vitrio, que se denominan snowballs, son como unas bolas de nieve, y también unos focos amarillentos o blanquecinos ya a nivel de la coroides. O sea, ahí se afecta el vitrio y la coroides. Y puede haber hemorragias retinianas y alteraciones del pigmento. Alteraciones sobre todo del epitelio pigmentario de la retina si es una uveitis evolucionada. Y como síntomas, como hay afectación generalmente retiniana, no solo de la coroides, pues una disminución de la agudeza visual, sobre todo si la parte que se afecta es el polo posterior, la región macular, y mioesopsias, que son como esas mosquillas volantes por el vitrio ese desestructurado que da síntomas. O sea, son como manchas vítreas que se meten en el eje visual y por tanto da ese síntoma de moscas volantes, de visión de moscas volantes. El diagnóstico, pues igual que el anterior, el estudio etiológico en una consulta conjunta con medicina interna, otorrino, inmunología, reumatología, y el diagnóstico clínico pues nos lo da el fondo de ojo. Y el tratamiento va a ser el tratamiento etiológico, y aquí vuelve a suceder lo mismo, que si no tenemos una certeza de la etiología no podemos tratar etiológicamente la uveitis, y hacemos tratamiento con antiinflamatorios del tipo corticoides, o sea, esteroides, que puede ser
puede ser sistémico, o incluso podemos poner un corticoide de depósito periocular y podemos usar inmunosupresores, incluso terapia biológica. Se usan mucho los anti-TNFs, o sea, los inmunomoduladores contra el factor de necrosis tumoral alfa. En los casos más graves podemos poner inmunosupresores del tipo de la ciclosporina y también podemos usar azatioprina. Y las complicaciones, el edema macular quístico, como pasaba también con las uveitis anteriores, y desprendimiento de retina exudativo, porque ese edema retiniano, esa inflamación de la retina, puede ser que se acumule líquido subretiniano y vaya decolando progresivamente la retina hasta dar un verdadero desprendimiento de retina. De las uveitis comunes, las frecuentes y que sabemos la causa, la asociada a espondilitis anquilopoiética es importante. Nos llegan muchos pacientes que presentan que después de una uveitis anterior idiopática empiezan a tener el cuadro de espondilitis anquilopoiética. Es un cuadro clínico típico, generalmente afecta a varones jóvenes entre la segunda y la cuarta década de la vida. Tienen el marcador del complejo de histocompatibilidad tipo B 27 positivo y el diagnóstico va a ser un diagnóstico clínico con estas características que les he dicho y un diagnóstico radiológico. Es importante que es un criterio mayor de espondilitis anquilopoiética, pues que tengan en la radiografía de articulaciones sacroiliacas una inflamación de esta articulación, o sea, una sacroileitis. Otra de las uveitis comunes es el síndrome de Reiter, que tiene la triada clásica de uretritis, que generalmente es el cuadro precedente, poliartritis y uveitis. Y también es HLA-B27 positivo, es un varón joven con antecedentes de relaciones sexuales sin protección y el diagnóstico va a ser clínico, exudado uretral y diagnóstico articular. El exudado uretral puede ser negativo porque puede ser una reacción posterior. Pero bueno, generalmente quedaros con que es una triada clásica, la triada de uretritis, poliartritis y uveitis. Esto lo veremos también en el capítulo de reumatología. Y la artritis reumatoide juvenil se parece un poco a la uveitis que aparece en la espondilitis anquilopoiética, pero en pacientes un poco más jóvenes. Es una forma oligoarticular precoz, es la causa más frecuente de uveitis crónica en la infancia. Generalmente son niñas, en este caso, con afectación articular y uveitis anterior crónica con anticuerpos antinucleares positivos. Hay una forma que es la tardía, la oligoarticular tardía, que son niños mayores de 10 años y que se parece a la espondilitis anquilosante del adulto con afectación articular del esqueleto axial, entesitis y sacroileitis, más uveitis anterior aguda, pero como repito, en niños mayores de 10 años. Y que también es HLA-B27 positivo. Recordaros estos marcadores porque nos pueden salvar muchas preguntas. Un uveitis en una niña con un anticuerpo antinuclear positivo, pues casi con toda seguridad podemos decir que es una artritis reumatoide juvenil y una uveitis en el contexto de esta patología. Sin embargo, en los niños, pues pensar en la forma oligoarticular sí se comporta como una espondilitis anquilopoiética del adulto, pero en el niño. Después hay una forma poliarticular que es la enfermedad de Ziff, ya no sería oligoarticular. Esto es muy invalidante y sucede en pacientes jóvenes, por desgracia. Otra de las uveitis comunes es la sarcoidosis, y esta es bastante frecuente. Se ve sobre todo en mujeres entre 20 y 50 años y se acompaña de pérdida de peso, de adenopatías periféricas, a veces visible en la radiografía de tórax, artralgias, fiebres y una uveitis que puede ser tanto anterior como posterior. Las características, pues eso, que provoca nódulos iridianos, que son los nódulos de Kueppe,
esto no es importante recordarlo. En la cámara anterior puede haber unos precipitados que típicamente son en grasa de carnero, lo veis ahí en la tercera imagen, son precipitados redondeados, blanquecinos, grasientos, sugestivos de sarcoidosis cuando los vemos, y puede haber una afectación posterior en gotas de cera de vela. Es como una vasculitis que se ve a nivel de la pared del vaso como una especie de eso, cuando cae la cera de la vela y un engrosamiento de la pared vascular. Y otro uveitis importante y bastante frecuente, si nos apartamos de las más frecuentes que son las idiopáticas, pues es la uveitis que provoca la tuberculosis. Es una uveitis del tipo granulomatosa, que puede ser tanto anterior y posterior. Es una uveitis recurrente que responde mal al tratamiento, bastante invalidante,